Muy buenos días o buenas tardes a todos mis alumnos de octavo año básico. Esperando que todos se encuentren bien en sus casas. Les quiero presentar el tema de hoy, que es el Estado moderno. Decidí hacer un video en YouTube porque estuve leyendo sus dudas y consultas en el correo del colegio y me di cuenta que muchos no pudieron descargar el archivo en PowerPoint de la semana pasada o no pudieron escuchar los audios, así que creo que lo más simple y lo más universal es un video en YouTube. No puse mi imagen, no me grabé a mí haciendo la clase porque no quiero que me hagan memes ni sticker de WhatsApp, así que solo escuchen mi voz y vayamos comenzando el video. Recuerden que esta es una clase, que lo que veamos aquí no va a ser nuevamente pasado en el colegio, sino que yo voy a tomar este contenido como visto, ¿ya? A lo más en clases lo vamos a repasar por medio de juegos tipo Kahoot o otro tipo de actividades, pero solamente repaso, ¿ya? Así que es muy importante que vayan tomando apuntes, anoten el título y el objetivo. Recuerden que es un video y si voy hablando muy rápido o no tienen tiempo para escribir, pueden siempre ponerle stop, ¿ya? Traigan su cuaderno y anotemos. El tema de hoy es el Estado moderno, ¿ya? Y el objetivo es caracterizar el Estado moderno considerando sus principales rasgos. La imagen que pongo detrás es una foto sacada de la serie española Isabel, que narra la historia de la grandísima reina Isabel I de Castilla. En la foto la vemos junto a su esposo Fernando de Aragón, ambos reyes de España, reyes de Castilla y Aragón y otros reinos. Es muy largo su título para decirlo. Es una serie buenísima que narra la vida de esta reina con una monarquía moderna, monarquía nacional e incluso absoluta, con un poderío grandioso, y vamos a ver más de su historia más adelante, pasado las siguientes diapositivas, ¿ya? Por eso decidí poner esta imagen. Lo primero que debemos hacer es definir lo que es el Estado moderno. Yo quiero que ustedes anoten esto, pónganle pausa, lo anoten tal como está aquí. Yo sé que a lo mejor va a ser un poco difícil de entender a la primera y quizás suena muy complejo, porque para muchos es la primera vez que ven el Estado moderno, ¿ya? Pero luego, más adelante, en las diapositivas, iremos aclarando cada uno de estos puntos. Pero debemos entender, parafraseando lo que anoté aquí, que el Estado moderno, que también se le llamó antiguo régimen o monarquías nacionales, fue un sistema de gobierno que reemplazó al feudalismo a partir de los siglos XIV y XV en Europa, y se caracterizó, entre otras cosas, por centralizar el poder en la figura del monarca, que tenía soberanía en un terreno unificado y que tenía un sistema burocrático, leyes comunes, organismos públicos, infraestructura administrativa, militar y financiera, y que lo más importante de esto es que derivó en las formas de gobierno de las monarquías absolutas, que, spoiler alert, va a desatar la Revolución Francesa, que es lo que tenemos que ver en el segundo semestre. Todo en la historia es consecutivo. Vamos a ir viendo procesos o sucesos que van a dar inicio a otros procesos y sucesos, así hasta llegar a la actualidad. ¿Ya? Anoten eso, pónganle pausa y pasemos al siguiente. Primero vamos a recordar qué fue el feudalismo, porque yo les dije, el Estado moderno, el antiguo régimen, va a reemplazar al feudalismo. Esto ustedes lo deben haber visto el año pasado. Lo pregunté en la prueba de diagnóstico, pero no todos lo respondieron bien. Así que lo vamos a repasar. El feudalismo fue el sistema político
económico y social de la Edad Media. Cuando hablo de político, hablo de relaciones de poder, de gobierno, de obediencia. Cuando hablo de lo económico, hablo de lo que tiene que ver con intercambio de bienes, servicios, el dinero, la producción. Y cuando hablo de social, hablo la vida más íntima de las personas, su forma de vida, de relación con las distintas clases sociales. Y todo esto fue asunto del feudalismo. Feudalismo viene de la palabra feudo. El feudo es esta porción de tierra que está acá. Este pedacito de tierra es un feudo. Feudo se define como porción de tierra cultivable que le entrega un señor a su vasallo. ¿Ya? Esto es el feudo. Recuerden que dije porción de tierra cultivable, por eso vemos un campo con varios campesinos, trabajadores, arando la tierra con los bueyes. ¿Ya? Segunda característica dentro de lo que es el feudalismo, tenemos a los señores feudales. Aquí puse una imagen de Lord Eddard Stark, señor de Invernalia, que es de una serie muy famosa, Game of Thrones o Juego de Tronos, que me gusta muchísimo. Él que está aquí, quizá algunos la vieron, quizá otros no, él es la representación de un señor feudal, ¿ya? Un señor feudal es una persona que recibe del rey un feudo. Es decir, tenemos un rey que no lo vemos en la imagen, no está, pero tenemos un rey por acá. Vamos a hacer una coronita. ¿Ya? Tenemos a nuestro rey. El rey le entrega a este señor feudal, a este señor, aún no es feudal, le entrega un feudo, por lo que este caballero, que tiene su castillo, su gente que lo sigue, se le entrega un feudo, esta porción de terreno que está acá. Así que este señor, dueño de un castillo, pasa a ser ahora un señor feudal, es decir, tiene relación directa con el rey. Voy a poner otro ejemplo, ¿ya? El rey tiene su reino. Aquí tenemos el reino del rey, ¿ya? Pero el reino es muy grande y el rey solamente está aquí. ¿Cómo el rey va a poder administrar todo este reino? Para poder hacerlo, algo que resulta casi imposible, tiene que dividir este terreno. Supongamos que lo divide en 4 partes. ¿Ya? Y cada una de esas partes, como el rey no puede ir hacia allá porque está muy lejos, tiene que entregársela a un señor feudal. Un señor feudal. Y aquí tenemos otro señor feudal. Y va a tener que tener 4 señores feudales porque decidió hacer su reino, dividirlo en 4 partes. ¿Ya? Recuerden que el rey le hace entrega de estas tierras, estas porciones de tierra cultivables, tierras fértiles, a un señor feudal. El señor feudal va a decidir hacer su castillo aquí. Recuerden que en esta lógica, el rey es el que manda al señor feudal. El rey está arriba del señor feudal, o sea, el señor feudal debe estar agradecido de que le regalaron un pedazo de terreno, el señor feudal. Como el rey no puede... rayé el rey. Como el rey no puede
estar en todo el lado al mismo tiempo, no va a ver lo que pasa en cada uno de los feudos. Así que cada señor feudal va a ser como un mini rey en cada uno de estos lugares. Va a poder hacer todas las leyes, va a encargarse de la administración, de la vigilancia, del orden de cada uno de estos pedacitos de tierra, llamados feudos. Esto que yo les decía del señor feudal que le entrega del rey que le entrega un feudo a un señor feudal, se llama sistema de vasallaje. Porque el rey se vuelve el señor de este que está acá abajo, y este que está acá abajo se vuelve su vasallo, es decir, su sirviente, su siervo. Por eso le puse esta flechita de relación de poder. Pero a su vez, el señor feudal, que es el que tenemos acá, también puede dividir su terreno. El señor feudal puede subdividir su terreno, quizás en 4 pedacitos. Y este lo va a dividir quizás en 3 pedacitos. ¿Ya? El señor feudal puede dividir su terreno, porque también es muy grande y el señor no puede estar en todas las partes. Así que el señor feudal va a tener que tener sus propios vasallos. Lo vamos a hacer con este morado. Aquí vamos a tener al vasallo número 1, al vasallo número 2 y al vasallo número 3. Entonces tenemos que viene el rey primero, después el señor feudal y luego tenemos el vasallo del señor. Vasallo del señor, que puede ser un campesino. Quizá este es un campesino, vamos a hacerle un gorrito de campesino. Quizá este que está acá es un caballero, vamos a hacerle una armadura con su lanza y todo eso. Y quizá este que está acá es una señora. Es el pelo. El señor feudal divide su territorio en 3 partes. Entonces tenemos el rey, es señor del señor feudal, y el señor feudal es señor, es decir, manda al caballero, a la señora, o sea, a la damisela y al campesino. Y le entrega un feudo también. Aquí tenemos una imagen de un campesino que tenemos al medio casi arrodillado, entregándole una bolsita a un señor feudal, que es este hombre que tenemos de pie con un gorro. ¿Por qué está arrodillado? Porque el señor feudal, él tenía plata, él tenía su castillo, así que él no perdió ni ganó mucho al que el rey le entregara el terreno. Pero sí un campesino que no tiene nada, que pase hambre, miren lo flaco que está, va a ganar cuando el señor feudal le dé una tierra. Porque el señor feudal, al entregarle la tierra al campesino, le está dando comida, le está dando trabajo, le está dando un lugar donde dormir. La única condición para que esta persona trabaje la tierra es que tiene que hacer caso todo lo que quiera el señor. Si el señor tiene una guerra y necesita guerreros, lo manda a llamar. Si el señor necesita un empleado en su castillo, lo manda a llamar. Si el señor necesita pasar la noche con alguna mujer y le gusta justo la mujer del campesino, va a llamar a la mujer del campesino y el campesino no puede negarse. Porque si no, el señor le quita el terreno. Se va a dar lo que se llama un sistema de vasallaje o de relación de vasallaje, donde el vasallo le tiene que hacer caso al señor y el señor le tiene que hacer caso al rey. Pero en esta imagen ustedes ven al rey. ¿Ustedes piensan que el campesino alguna vez, el rey que está acá, fue a visitar al campesino? El rey nunca iba a visitar al campesino. De hecho, el rey nunca se movía de su castillo en medio del reino. Jamás visitaba estos lugares. Por ende, cada uno de estos espacios, de estas tierras, de estos feudos, estaba a disposición completa del señor. Este señor, Edarestar, podía hacer lo que quería en el feudo. Podía hacer lo que quisiera con el campesino, con el caballero o con la damisela a la cual le entregó un feudo. Y ellos, que jamás vieron en su vida al rey,
pensaban que el único líder era el señor feudal. Entonces le hacían caso solo al señor feudal. Y esto claramente enojó mucho a los reyes. Los reyes quedaron muy molestos porque ya nadie les hacía caso a él, sino que le hacían caso al señor feudal. Pero todo este sistema, que duró por casi 1000 años, fracasó cuando los señores feudales decidieron irse a las cruzadas. Decidieron irse a las cruzadas y perder las cruzadas. Decidieron llevar a sus vasallos a la guerra en tierras lejanas, perder esa guerra y murió mucha gente. Entonces los señores feudales van a perder su prestigio y van a perder el apoyo de los campesinos y la gente que vive en la aldea. Y ahí va a volver a agarrar poder la figura de el rey. La figura del rey como la que tenemos acá. Entonces, como ya sabemos lo que es el feudalismo, recordamos lo que es el feudalismo, podemos pasar a explicar por qué se pasa del feudalismo a una monarquía nacional, a un estado moderno. Primero, se produce una desconfianza en el sistema feudal porque, como les adelanté, la gente ya no confía en los señores feudales. Hubo mucho abuso de poder, hubo mucha muerte, mucha gente enviada a la guerra. También recordemos que el sistema feudal llevaba a toda la gente a vivir al campo, porque les daban un feudo, entonces se iban todos al campo. Entonces las ciudades estaban vacías. Supongamos que este es un gran territorio. Tenemos al rey, el rey vive en una ciudad. En una ciudad. Pero la ciudad se encuentra lejos del campo. Esto va a ser el campo, la tierra cultivable. Y cuando hayan guerras, batallas, al principio, al menos cuando estaba Grecia y Roma, pasaban todas estas cosas cerca de las ciudades. Pasaban todas esas cosas aquí. Entonces la gente se terminó yendo, arrancando hacia el campo. Porque en el campo era mucho más seguro. Pero ahora, con la desconfianza del sistema feudal y el montón de guerras y pestes que se desarrollaron al final de la Edad Media, se va a ir la gente hacia las ciudades. Las ciudades van a ser mucho más seguras, entonces se van a ir del campo, se va a producir una migración del campo hacia la ciudad. Las ciudades van a ser mucho más seguras que estar en el campo, que estar en un feudo, donde el señor feudal lo llevaba a todos siempre a la guerra. También los reyes, que en el feudalismo perdieron poder, porque el señor feudal tenía más poder que los propios reyes, los reyes quieren recuperar este poder y van a tener el apoyo de la burguesía, que va a ser un sector, una nueva clase social, por decirlo de esa manera, que no va a ser ni noble, no va a ser ni parte del clero y no va a ser ni campesinos. La pirámide social de la Edad Media, esta es Edad Media, teníamos la figura del rey arriba de la pirámide. Bueno, teníamos al rey. Abajo del rey venía la nobleza. Que venían aquí. Debajo de la nobleza, o incluso en el mismo nivel que la nobleza, teníamos la iglesia, que es el clero, que sería la iglesia. De hecho, mejor voy a hacer un... Teníamos la iglesia, vamos a hacer una cruz aquí, y debajo teníamos a los campesinos. Los
campesinos eran lo más bajo en la sociedad durante la Edad Media. Pero ahora, a finales de la Edad Media, va a aparecer un nuevo grupo social que se van a llamar la burguesía, y va a aparecer aquí. Si pueden copiar esta pirámide, por favor. La burguesía. Esto va a ser ahora en la Edad Moderna. O sea, a finales de la Edad Media y a principios de la Edad Moderna. Donde vamos a tener al rey arriba, a la nobleza en el puesto número 2, compartiéndola con la iglesia. Va a aparecer la burguesía en el puesto número 3, y los campesinos van a seguir siendo los últimos. Pero no tanto, porque incluso después, a mediado pase la Edad Media, vamos a ver que debajo sale otro grupo que van a ser los esclavos. Pero esto todavía no es necesario que tengan en su mente lo que son los esclavos, lo vamos a ver después, ¿ya? Entonces la burguesía va a ser un grupo social que va a tener mucho dinero, pero no va a tener descendencia de nobleza. Entonces van a tener más dinero incluso que los propios reyes, pero no van a poder acceder a cargos políticos. Este grupo va a ser los que van a ayudar a los reyes. La nobleza se va a ver imposibilitada. La nobleza va a ser en lo que eran los señores feudales, y la iglesia también se va a ver un poco imposibilitada porque la burguesía va a darle todo el apoyo a los reyes. Y eso va a hacer que vuelva el sistema de monarquía. Y además se va a producir una serie de reconquista y unificación de distintos territorios que vamos a explicar más adelante. Aquí tengo una explicación mucho mejor de lo que es la burguesía. La burguesía va a ser el nuevo grupo social que se caracteriza por tener grandes riquezas a través de la banca, es decir, préstamos, un banco, y del comercio, principalmente de telas. Aquí tenemos imágenes de burgueses. Tenemos esta imagen famosa de Quentin Messi, que es el cambista y su mujer. Aquí vemos un hombre y una mujer que están contando dinero. Señores burgueses, la importancia del dinero. Y por este lado tenemos el síndico de los pañeros del gran Rembrandt, donde vemos un grupo de hombres que se encargan de supervisar la confección de paños de tela. La burguesía va a ser un grupo que no va a tener poder político y va a ser siempre mirado en menos por los nobles. Los que están aquí, los nobles, van a mirar en menos a la burguesía porque van a ser unos aparecidos, unos que recién llegaron y que se empiezan a ayudar al rey. O sea, ¿cómo tan atrevida la burguesía de querer quitarle su lugar a la nobleza? La nobleza le va a tener mal a la burguesía y por eso no van a poder acceder a cargos políticos. Pero eso va a cambiar cuando la burguesía, que tiene mucho dinero, empiece a apoyar a los reyes. Pensemos que la nobleza sería algo así como la gente de alcurnia, la gente con... Supongamos que la nobleza son gente de plata, pero gente que lo que llamaríamos los cuicos, ¿ya? Pero un burgués sería una persona de la pobla que se ganó el quino y ahora también tiene dinero, igual que los cuicos. Pero los cuicos, que va a ser la nobleza, siempre va a mirar en menos a la burguesía porque ellos aparecieron de la nada. O sea, jamás fueron parte de la sociedad de nobles, y ahora por medio de su dinero van a querer ir a los mismos restaurantes, ir a los mismos hoteles, a los mismos lugares. La nobleza no va a aceptar a la burguesía. Pero la burguesía va a tener mucho talento con las finanzas y mucho talento con el dinero.
Y el dinero genera poder. El dinero puede comprar ejércitos. El dinero puede comprar comida. Así que la burguesía se va a aliar con los reyes. Recuerden anotar eso, póngale pausa y anótenlo. Segundo punto importante, luego del primero, que es la burguesía, es la importancia para los estados modernos, es la centralización del poder en el monarca. Recordemos que en el feudalismo el monarca casi no estaba. Él repartía su terreno y los señores feudales hacían lo que querían. Los señores feudales ponían sus leyes, hacían lo que quisieran con los campesinos, pero ahora no va a ser así. Los reyes van a centralizar el poder, es decir, ellos van a ser la única figura de poder que va a dar órdenes. Ya no van a ser los señores feudales, el rey va a ser la principal figura. Y se van a basar en el derecho romano. Como yo les dije antes en la clase del Renacimiento, el Renacimiento va a traer a flote distintos conocimientos de Grecia y de Roma. Y uno de esos va a ser el derecho romano. Dentro del derecho romano van a encontrar ellos lo que se llama el derecho divino. El derecho divino significa que hay ciertos grupos de personas que son encomendadas por Dios para gobernar. Los reyes van a decir que ellos son enviados de Dios, que Dios bajó a la tierra y les dijo a los reyes que ellos eran los únicos que debían gobernar, porque para eso son reyes. Entonces, los reyes van a tener derecho divino y hereditario. Hereditario quiere decir que se pasa del hijo al otro hijo. Si el abuelo es rey, el hijo es rey y el nieto también va a ser rey algún día. Como los señores feudales van a tener un montón de problemas con las cruzadas y con pestes y guerras, los reyes que no se metían en esos problemas van a hacer tratos con los señores feudales. El señor feudal le va a entregar poder, el poder que le correspondía al rey, y el rey le va a entregar comida o refugio. Entonces el señor feudal va a perder su feudo, va a perder su poder. Y en caso de que el señor feudal se niegue, los van a conquistar por medio de la guerra. El rey nuevamente no va a poder estar en todos los lugares de la tierra para asegurarse de que todos le hagan caso. Así que esta vez el rey ya no va a encomendarle la misión de cuidar los terrenos a los señores feudales, porque ya se dio cuenta que los señores feudales no le cumplieron. Así que ahora va a crear un sistema que se va a llamar la burocracia, que lo vamos a explicar en el punto siguiente. Y para poder solventar su ejército y su causa, el rey va a tener que cobrar impuestos. Un impuesto es un dinero que debe dar cada uno de los ciudadanos o personas que viven en un lugar al Estado. Y el Estado, como va a ser gobernado por el rey, va a ser todo ese dinero de los campesinos, de los artesanos, de los nobles, de los burgueses, se va a ir en impuestos que van a ir al rey. El rey va a tener todo el poder aquí. Además debemos sumarle que el rey va a hacer las leyes. En el rey vamos a ver centralizado el poder político, el poder jurídico, administrativo, legislativo. Los poderes, todos los poderes van a estar en el rey. Las decisiones las va a tomar él. No se las va a pasar a los señores feudales. Los señores feudales ya no van a existir. Completamente out. Anoten eso. Póngale pausa y anoten eso. En el punto número 3 tenemos lo que se llama la unificación del territorio, el territorio unificado.
Unificar significa hacer parte del Estado todos aquellos territorios que se consideran propios, bajo conceptos culturales, étnicos, sentido de pertenencia, entre otros, por medio de alianzas o conquistas. Voy a poner un ejemplo. Nosotros sabemos que en España tenemos muchos reinos, actualmente. En la antigüedad también fue así. Este lado que estamos viendo en este mapa es lo que ahora es España. Excepto esto naranja, porque esto naranja es Portugal. Pero todo lo demás es lo que ahora, actualmente, hoy 2020, es España. Pero en el pasado, que vamos a ver en el siglo XV, en lo correspondiente a nuestra materia, en España, en lo que ahora es España, eran distintos reinos. Estaba el reino de Castilla, el reino de León, el Al-Ándalus, que es lo que es Granada, que esta parte estaba bajo el territorio de los musulmanes, el reino de Aragón y Navarra. Esto que está en blanco nada que ver porque eso es de Francia, parte de Francia, que está al lado de España. Castilla, en el siglo XV, va a ser un reino muy poderoso. Un reino muy poderoso que va a considerar que todos estos terrenos que están al lado suyo deberían ser suyos. Así que Castilla va a empezar a conquistar los otros reinos. Aproximadamente en el siglo XI va a conquistar el reino de León. En el siglo XV va a hacer una alianza con Aragón y lo va a incorporar a su reino. Luego, con la ayuda de Aragón, van a recuperar Granada, lo que es el Al-Ándalus, el territorio musulmán, y posteriormente van a recuperar van a tomar lo que es Navarra. Por eso nosotros hablamos castellano, porque es el idioma de la corona de Castilla. Estos otros reinos hablaban otros idiomas. ¿Ya? Y eso todo va a ser porque España va a unificar el territorio. Va a hacer que todo este territorio sea solo uno. ¿Ya? Y esto se puede hacer ya sea conquistando con ejércitos o por medio de alianzas. Por ejemplo, Castilla va a conseguir Aragón por una alianza matrimonial. O también por medio de pactos, de tratados. Yo te doy algo que tú quieras y tú te haces parte de mí. Y si no quieren, bueno, conquista y matanza. Anoten eso. Punto número 3, territorio unificado. Punto número 4, la justicia moderna. Como les he mencionado varias veces, en la época feudal, el señor feudal era el que ponía todas las leyes. Como el rey no estaba y el campesino le hacía caso al señor feudal podía hacer lo que quisiera. Él ponía las leyes, él dictaminaba lo que estaba bien y lo que estaba mal. Y así era distinto en todos los reinos. Si el rey había dividido su reino en 4 partes y tenía 4 señores feudal, el señor feudal número 1, el señor feudal número 2, el número 3 y el número 4, había leyes distintas aquí, había leyes distintas acá y acá y acá. Por ejemplo, supongamos que en el reino de acá, o sea, en el feudo de acá, era ilegal tener pollos. Estaban prohibidos los pollos. Quizás en el reino de acá estaba prohibido beber vino. Quizás en el reino de abajo todas las mujeres tenían que usar vestido morado. Y quizás en el reino de abajo el río solamente lo podía usar el señor feudal. Entonces podemos ver que la gente que vivía con el señor feudal número 4 quizás podía tener pollos. Y la gente que vivía con el señor feudal número 1
podía hacer uso del río. Entonces, ¿qué pasaba si alguien iba de acá a allá? Si una persona se movía de acá a acá, no iba a saber cuáles eran las leyes, porque las leyes iban a ser distintas en todos lados. Así que para eso, los reyes modernos van a hacer la justicia moderna. Van a hacer que la justicia la haga solo el rey, va a ser real, de la realeza, va a ser única, porque va a haber solo una ley, no va a ser distinta en cada territorio o en cada región, va a ser universal, porque va a regir para todos, o sea, desde la persona, va a ser universal y uniforme. Todos van a tener que atenerse a las leyes y todos van a recibir el mismo trato. Lo cual era distinto en el feudalismo, porque, por ejemplo, si el amigo del señor feudal incumplía una ley, el señor feudal lo perdonaba. Aquí no, aquí va a ser igual para todos, se supone, en teoría. Anoten eso, póngale pausa y anoten eso. Punto número 5, la burocracia. Ya la nombré varias veces antes. La burocracia, como puse acá abajo, es una organización política centralizada, donde se dividen las responsabilidades, se especializa y se jerarquiza el trabajo. Esto es lo mismo que existe en la actualidad, la burocracia. Todo ese sistema de papeleo, que uno va a hacer un trámite y te mandan a otro lado, todo eso se llama burocracia. La burocracia es una organización donde está todo centralizado. Es decir, voy a intentar explicarlo. Tenemos un rey que tiene todo el cuadro negro, que es su terreno, y el rey tiene su ley, tiene sus propias normas, pero tiene que encargarse de que se cumpla en todo el reino. Y para que se cumpla, el rey va a tener que organizarse, dividir su poder, pero ahora no se lo va a hacer a una persona. No le va a entregar su poder a un señor feudal con nombre y apellido, sino que ahora va a ser instituciones. Instituciones que van a estar repartidas por todo el reino y que van a ser instituciones que se encarguen quizás de el dinero, recaudadores de impuestos, por ejemplo, recaudadores de impuestos que van a estar por todo el reino y que se van a ir cambiando periódicamente. Vamos a tener personas que se encarguen quizás de administrar la justicia. Por todo el reino, personas que se administren la justicia. Van a tener por todo el reino personas que se encarguen de ver que los pozos estén limpios. Y el rey va a ir desconcentrando el poder, ya no va a estar solamente en él. Sí, va a ser la misma ley, va a ser la misma orden para todos, pero va a tener distintas personas, pero más que personas, distintas instituciones que se van a encargar de cumplir con sus funciones. Que es lo mismo que, por ejemplo, hoy día pasa, tenemos el gobierno de Chile, que se divide en instituciones, quizás tiene registro civil, tiene registro civil en todas las regiones, pero el registro civil ya no es una persona, sino que es una institución. La gente se va cambiando, la gente va ascendiendo de puesto. Como puse acá, la burocracia va a ser un avance y una mejora en la centralización del poder. Como el rey ya no va a darle esta función a los señores feudales, lo va a hacer con gente civil, común y corriente. Pero para que esta gente común y corriente pueda cumplir funciones como, por ejemplo, recaudar impuestos, va a tener que aprender matemáticas. Y el rey va a enviar a esas personas a las universidades, o sea, el rey va a tener que crear universidades para que esas personas vayan a aprender matemáticas y para que luego vayan a cobrar los impuestos. Y las personas a las que va a contratar el rey van a ser parte de la burguesía, que va a ser este grupo
ese grupo. El rey va a hacer que sus nuevos emisarios, que están por todo el reino, van a ser señores burgueses. Esto claramente va a enojar mucho más a la nobleza. Todos estos van a ser señores burgueses. Estos señores que están acá van a ser enviados por el rey a hacer distintas funciones. Van a ser personas con profesiones, van a ser contadores, van a ser abogados, van a ser médicos, van a ser personas cualificadas para su cargo, con estudios universitarios. Póngale pausa a esto y anótenlo. El punto número 6 es la creación de los ejércitos profesionales. En la época feudal, cuando había alguna guerra, el señor feudal llamaba a los campesinos, a los caballeros, a que fueran a integrar un ejército y pelearan por él. Pero una vez que acababa la guerra, ese ejército se disolvía. Cada uno se iba para su casa, el campesino volvía a trabajar en la tierra, el caballero volvía a su castillo, cada uno volvía a su lugar. El ejército solo se formaba para las guerras. Lo cual podría explicar también que los que peleaban en las guerras casi siempre eran campesinos, sin conocimientos militares, no sabían cómo usar una espada. Pero ahora el ejército se va a profesionalizar. Como vemos en esta imagen de acá, en esta imagen que uno ve acá no nos parecen campesinos. Son todas personas uniformadas, con armas de fuego, que tienen un orden, tienen una vestimenta en común, están mucho más organizados que a unos campesinos peleando uno contra el otro. Y esto va a tener una serie de medidas para volverlos profesionales. Empezando, un ejército profesional o nacional ya no va a recibir órdenes de los señores feudales. Ahora va a recibir órdenes del Estado. Quien los va a convocar a pelear no va a ser un señor feudal, sino el rey. El Estado los va a convocar. Segundo punto, este ejército va a ser profesional y permanente. Es decir, que no se va a conformar solamente para la guerra, para la ocasión y listo, se van a sus casas. No, un ejército permanente quiere decir que ellos siempre van a estar siendo militares. Se va a institucionalizar el ejército, va a ser una institución, la institución militar. Y además se va a profesionalizar. Esto quiere decir que estas personas, para poder ser parte del ejército, van a tener que ir a escuelas militares. Ahí se les va a enseñar sobre la guerra, sobre política, sobre estrategia, cómo usar ciertas armas, cómo andar a caballo. Todo esto se va a aprender. Va a ser como casi universidades, pero universidades de guerra. Academias militares. El tercer punto es lo que se llama la revolución militar. A comienzos del siglo XV, cuando empiece la Edad Moderna, va a darse una revolución tanto en estrategias como en armamentos, como en formaciones, que van a hacer que los ejércitos ya no tengan que ser tan numerosos como eran en la Edad Media, y ahora van a ser mucho más resistentes. ¿Por qué? Primero, se va a conocer lo que se llama formación en línea, como esta que está acá. Aquí vemos que están todos en una línea, ordenados. Cuando uno va al desfile, si es que lo han visto, cuando uno participa en banda, cada persona tiene que ir ordenadita. Y tienen que ir mirando al líder, al brigadier, para poder doblar en una esquina. Tienen que mover los pies de cierta forma, estar derechos, todo esto para mantener el orden. Eso es lo que se llama una formación. Estas formaciones van a estar en función de la efectividad del ataque. Por ejemplo,
mientras más junto esté, más resistente es, mientras más ordenado. Tiene ciertas características que a lo mejor un militar las podría definir mucho mejor. Pero esto no se hacía en las guerras de la Edad Media. Las guerras de la Edad Media eran más desordenadas. Por ende moría mucho más gente y era más que nada una masacre más que una batalla. Ahora no, se va a hacer esta orden en filas, y adivinen de dónde van a sacar la idea de la orden en filas. De las legiones romanas. El Imperio Romano, que va a tenerle más de 1000 años de diferencia a la edad moderna, el Imperio Romano van a ser ellos los cracks de la guerra. Van a ser los cracks de la formación, de las estrategias militares. Y como parece el Renacimiento, también va a empezar a aflorar los conocimientos militares de Grecia y de Roma. Y los ejércitos profesionales van a tomar estas medidas y las van a aplicar en sus ejércitos. El otro punto que es muy, muy, muy importante es que en esta época van a aparecer las armas de fuego. Ya el arma principal no va a ser armas cortopunzantes, sino estamos hablando de pólvora. Como por ejemplo estos cañones que están acá, en morteros, pistolas, que van a ser los mosquetes, los arcabuces. El arma de fuego va a tener la característica de que va a tener mucho más alcance, va a llegar más lejos, va a ser más dañino porque es mucho más certero el golpe. No va a tener la necesidad la persona de estar frente a frente al enemigo. Por ejemplo, aquí, este cañón, esta es una imagen del ejército napoleónico, de Napoleón Bonaparte. Ellos van a poder atacar desde lejos. Van a poder atacar en masa. Las armas de fuego, a pesar de que existen 500 años o más antes de que llegue a Europa, fueron creadas por los chinos. Los chinos crearon la pólvora y crearon muchas cosas también. Y los turcos, los musulmanes, van a tomar el conocimiento de la pólvora y la van a usar en las cruzadas. La van a usar para atacar la ciudad de Constantinopla. Y después de este contacto, Europa va a aprender a usar las armas de fuego y va a aprender a usar la pólvora. ¿Ya? Entonces, un ejército nacional se caracteriza por ser profesional. Todos aprenden el arte de la guerra permanente, porque no se va a desarmar el ejército cuando no haya guerras. La revolución militar, que consiste en actualizaciones en formaciones traídas de Grecia y Roma, armas de fuego traídas desde Asia, y porque la orden ya no la va a dar el señor feudal, sino que la orden la va a dar el rey. Anoten este esquema, o no sé cómo se llama, que hice en PowerPoint, por favor. Póngale pausa y anótenlo. Todo esto anterior mencionado, que tiene que ver con las monarquías nacionales, todo esto va a dar paso a lo que se va a llamar el absolutismo. El absolutismo va a ser la evolución política que se va a producir de los estados modernos, donde se le va a dar tanto poder al rey que el rey se va a obsesionar y se va a volver un poder absoluto. Es decir, que el rey va a tener el control total de todo. El rey, a partir del siglo XIV, siglo XV, la corona, es decir, puede ser un rey o una reina, va a tener todo el poder en sus manos. Él va a tomar las decisiones, él va a hacer las leyes, él va a dirigir el ejército, él va a presidir los juicios, él va a administrar el dinero. El rey lo va a hacer todo. El poder va a estar concentrado en una sola persona, lo cual también va a hacer que se empiece a corromper este poder, porque la persona ya no va a ser objetiva, va a hacer lo que quiera, lo que se le dé la gana, se van a volver caprichosos.
El máximo apogeo del absolutismo va a ser en el siglo XVIII, que va a ser de la mano del absolutismo francés, que va a llevar a la ruina a Francia y va a hacer que se provoque la Revolución Francesa. Aquí quiero que anoten esta definición de absolutismo en sus cuadernos. Póngale pausa y anótenlo. Ahora voy a explicar distintos tipos de absolutismo, empezando el absolutismo español. La historia medieval y moderna de España me parece algo fantástico. Personalmente me gusta mucho la historia moderna y colonial de España, la historia castellana. Así que en esto voy a profundizar un poco. Aparte, debemos profundizar en la historia de España porque luego vamos a ver la conquista de América. Y fuimos conquistados por España. ¿Ya? Por eso vamos a profundizar más en la historia de este estado que de Inglaterra o de Francia o Italia, ¿ya? El absolutismo español va a tener todas las características de un estado moderno, de una monarquía nacional, de una monarquía absoluta. Empezando, el absolutismo va a comenzar en 1469 con el matrimonio de Isabel I de Castilla. Aquí tenemos a la reina Isabel de Castilla y León y el rey Fernando II de Aragón. Para explicar un poco, Isabel, la reina Isabel, pasa a ser reina por ella sola. O sea, ella se vuelve reina porque ella era hija del rey de Castilla y León. Y al no haber hijos varones herederos del rey, pasa a ser ella una mujer. La ley en ese tiempo era que solamente los hijos varones heredaban el poder real y la mujer no se volvía reina a menos que se casara con alguien más. Pero Isabel de Castilla, ella tuvo unas batallas y unas guerras para intentar recuperar ese poder. Con esto quiero decir que no es que la mujer tenga derecho a gobernar. Lo que pasó con la reina Isabel es un caso excepcional. Ella conquista su lugar en el trono. Se lo quita a alguien más, o un heredero varón. Pero ella quería recuperar el territorio de lo que fue Aragón. Y para eso tiene que hacerse una alianza matrimonial. ¿Recuerdan que les dije que habían dos formas de unificar? Una era conquistando por medio de la guerra y la otra era por medio del matrimonio. Bueno, Isabel decidió hacerlo por el lado del matrimonio. Isabel I de Castilla se casó con Fernando de Aragón y ellos pasaron a ser ambos, no solo él ni solo ella, pasaron a ser ambos reyes de Castilla, León y Aragón. Y se fusionó lo que es Castilla y León y después se fusionó con lo que es Aragón. Todo eso pasó a ser parte de España. A pesar de que ellos se casan en el 1469, en el 79 unifican completamente Castilla y Aragón. Luego, su deseo es expandirse por toda esta península ibérica. En el 1492, en enero de 1492, conquistan Granada. Es decir, son dueños ahora de Castilla, León, Granada y Aragón. Y en 1512 conquistan Navarra y conquistan así toda la península, solamente limitando con el reino de Portugal, que era algo totalmente aparte, nada que ver con España. Portugal todavía existe, lo sabemos. Y en el año 1492, esta pequeña península va a conquistar América. En octubre de 1492, meses después de la conquista de Granada, Cristóbal Colón, enviado por la reina Isabel, va a llegar a América y meses después va a volver a España
con muchos tesoros encontrados en América. Incluso le va a llevar un indígena de América a la reina Isabel como regalo. Y ellos ya no van a ser solamente reyes de Castilla, León, Aragón y Navarra, sino también reyes de toda América. Van a tener un poder absoluto, todas las decisiones las van a tomar ellos. Por otro lado, quiero que anoten eso, porfa. Eso, anoten eso. Póngale pausa y anótenlo para pasar. Por otro lado, vamos a tener el absolutismo francés, que lo vamos a ver más en profundidad en las siguientes clases. Aquí tengo una imagen de Luis XIV, el rey Sol, que va a ser uno de los reyes más importantes del absolutismo francés. En su gobierno va a aparecer la Ilustración, que es un movimiento intelectual que va a reemplazar al Renacimiento y al humanismo. Pero eso lo vamos a ver con más detalles antes. Pero en Francia también va a haber un gobierno absoluto. Tanto en España como en Francia van a haber reyes con todo el control político, social y económico en sus manos. Por otro lado, tenemos el absolutismo inglés. En Inglaterra también va a haber un rey absoluto. Los más característicos van a ser Enrique VIII de la dinastía Tudor, que este caballero que tenemos acá, que él va a ser tan absoluto que ya no solo va a tomar el poder político, económico y social, sino que también va a tomar el poder religioso. Enrique VIII se va a pelear con el Papa y se va a separar de la Iglesia Católica. Va a crear lo que es la Iglesia Anglicana. A lo mejor algunos la conocen de nombre, la Iglesia Anglicana, que va a ser una rama del cristianismo. Pero el rey ya no le va a hacer caso al Papa. ¿Por qué? Por un motivo muy simple. El rey se había casado una vez, como todas las personas. Recuerden que en la antigüedad uno se casaba una sola vez. Se casó con Catalina de Aragón y él se quería divorciar y se quería casar con otra. Pero el Papa le dijo que no se podía. Entonces, ¿él qué hizo? Se casó igual y creó su propia iglesia. Enrique VIII, quien se quería casar de nuevo, como el Papa no lo dejaba y la Iglesia Católica consideraba un pecado volver a casarse, Enrique VIII no hizo nada más simple ni nada más fácil que creó su propia iglesia. Creó su propia iglesia con juegos de azar y mujerzuela. Literalmente. Pero no se casó solamente una vez, sino que se casó 6 veces. Tuvo muchas esposas, que son las que están acá. Ana Monela, que es muy famosa, tuvo muchos hijos, tuvo muchas amantes. Aquí pueden ver esta imagen en más detalles cuando le pongan pausa. Sale un poco de la historia de cada una. ¿Ya? Esta fue la historia de Enrique VIII. El rey que fue tan absoluto que hizo su propia iglesia para no tener que seguir órdenes ni siquiera del Papa. Y se casó 6 veces. Recuerden siempre a este señor mujeriego. Tuvo muchas mujeres. Por otro lado, tenemos a la reina, otra reina Isabel, pero que en inglés es Queen Elizabeth, la reina Elizabeth I de Inglaterra. Aquí tenemos un retrato de la reina Elizabeth hecho por Hans Holbein, el joven. No. Está hecho... Pucha, no me sale el nombre del autor. El anterior era Hans Holbein. Este retrato de la reina Isabel es de William Segar. Aquí vemos a la reina Isabel entronizada. Ella, muy característico de ella es la ropa estrafalaria.
En ella está inspirada el personaje de la Reina de Corazones, de Alicia en el País de las Maravillas. Se inspiró en esta reina Isabel I, Elizabeth. En su gobierno, que fue absoluto, ella mató a sus contendientes. Ella fue hija de Enrique VIII. Como les dije, Enrique VIII tuvo muchos matrimonios, por ende tuvo muchos hijos. Pero Isabel peleó por el trono y pudo transformarse en la legítima reina. Bajo su gobierno se inició la colonización de Norteamérica. Es decir, bajo su gobierno, los ingleses empezaron a colonizar lo que ahora es Canadá y Estados Unidos. Quiero que anoten eso. ¿Ya? El absolutismo inglés, la dinastía Tudor. Por otro lado, tenemos otra dinastía en Inglaterra, que es la dinastía Stuart, donde tenemos al rey Jacobo I, que tenemos acá, quien él se encargó de unificar, es decir, expandir el territorio a lo que ahora es Escocia. Nosotros ahora sabemos que lo que es Inglaterra se llama el Reino Unido, que tiene a Inglaterra, Escocia e Irlanda. Pero no siempre fue así, sino que fue en su momento solamente Inglaterra y después se unifica con Escocia. Así que este rey va a tener características de un monarca moderno al unificar el territorio. Por otro lado tenemos a Carlos I, que va a declarar la guerra a España y Francia, que también va a ser muy importante porque cuando veamos historia de América vamos a ver que esta declaración de guerra le va a ocasionar problemas a España y por ende problemas a Chile y problemas a toda América. Anoten eso, póngale pausa y anótenlo. Y por último, tenemos un caso excepcional, que es las ciudades-estado italianas. En este caso, no va a haber monarquía. En Italia no existe monarquía. Italia va a ser parte de lo que es el imperio del Sacro Imperio Romano Germánico, que no lo vamos a ver en estas clases, no lo vamos a ver en esta materia, porque eso sería complicar un poco más las cosas. Pero sí es importante nombrar que en las ciudades italianas no eran parte de un reino. Cada ciudad italiana era completamente independiente. Las ciudades-estados italianas son un caso excepcional, ya que la mayor parte de Europa estaba bajo el poder de un rey o de un emperador. En este caso, en algunas ciudades de Italia, los burgueses, es decir, el nuevo grupo social adinerado, van a tener todo el control de la ciudad. Estas ciudades van a mantenerse independientes y cada una va a tener sus propias leyes, va a tener su propio gobierno. Pero aquí quien la va a mandar no va a ser un rey, no va a ser el título de rey, sino van a ser señores. Más que señores, signores. Las signorías. Signore significa señor pero en italiano. Y como sale aquí en negro, las signorías van a estar controladas por familias ricas y poderosas de burgueses, que pagaban con favores al emperador para que se les concediera la libertad de regirse por ellos. Los burgueses eran tan ricos, tenían tanta plata, literalmente tanta plata y tanta oro, que compraban sus ciudades y se dedicaban a ser los amos y señores de cada una de estas ciudades. Hay varias más, pero las más importantes de ciudad-estado italiana fueron Milán, que aquí en esta iglesia que tenemos acá, donde se encuentra el cuadro de La Última Cena de Leonardo da Vinci. Tenemos a Venecia, que ha estado muy nombrada en los últimos días por el caso de coronavirus en Italia, que ha dejado los canales de Venecia totalmente limpios. Y por otro lado tenemos la ciudad de Las Fiores, Florencia, con la Catedral de Santa María de las Fiores,
Y cada una de estas ciudades va a ser dirigida por un gran señor, un signore. En el caso de Florencia, van a ser los Medici. Los mismos señores que van a apadrinar a los artistas del Renacimiento. Por otro lado, en Milán van a estar los Sforza. Estas ciudades italianas es importante nombrarlos porque como van a ser ciudades independientes, aquí se va a dar todo lo que es el Renacimiento que vimos en la clase anterior. Se va a tener más libertad para que ellos puedan desarrollar todas sus capacidades artísticas. Y bueno, chicos, yo sé que esta materia es un poco más complicada y quizás tiene mucha más información porque es mucha información. Así que esta vez no va a haber ninguna actividad como una actividad establecida que tengan que hacer, pero sí voy a pedirles que me envíen fotos de que hayan escrito la materia. Yo quiero ver que en sus cuadernos esté escrito todo. No les voy a pedir ninguna tarea, pero sí lo que les voy a pedir es que anoten todo lo que está en la diapositiva. ¿Ya? Porque esto es muy importante para que veamos lo que sigue. Si tienen alguna duda respecto a lo que hablé durante esta clase, por favor pregúntenme en mi correo. Si tienen alguna sugerencia, también pregúntenme, díganme. Les recomiendo, ya que tenemos más tiempo para estar en la casa por lo del coronavirus, que vean esta serie. La serie de Isabel. Búsquenla en internet. Por otro lado, también hay una serie buenísima, obviamente 100% recomendada, que vean Game of Thrones para entender lo que es el feudalismo. Respecto a los ejércitos profesionales, para entender un poco lo que es el ejército profesional, puedan buscar un poco más acerca de la historia de Napoleón Bonaparte o sobre el ejército británico. Respecto al absolutismo, pueden ver la serie Versalles, que está en Netflix, buenísima serie. Respecto a lo que tiene que ver con Inglaterra, recomiendo ver la serie Los Tudor, que la van a dar en este mes en el canal de Mega Prime, que no me acuerdo cómo se llama. Un canal de Mega donde dan películas. Para saber más de la historia de la reina Isabel, hay una película buenísima que está en Netflix. Hay varias películas de Elizabeth I. Ustedes ponen Elizabeth I, está The Virgin Queen, la reina virgen. Ella jamás se casó y no tuvo hijos, por eso es la reina virgen. Hay muchas películas de ella, incluso si quieren entender un poco más de como su mentalidad, también pueden ver Alicia en el País de las Maravillas, ya que está inspirada totalmente en la reina Isabel. Pueden ver la película Las dos reinas, que salió el año pasado, que sale Margot Robbie y Eloise Ronan. Pueden ver la serie Outlander, que también está en Netflix. Hay muchas series y películas para poder entender este periodo, pero la que recomiendo sin mucho es que vean la serie Los Medici, que aquí se habla sobre la ciudad-estado italiana. Es muy buena. Espero que les haya gustado esta clase y recuerden enviarme fotos a mi correo sobre todo lo que anotaron. Pueden enviarme una foto de lejitos que se vean varias hojas a la vez, ¿ya? Eso, chicos, la próxima clase vamos a hablar lo que es la ruptura de la Iglesia Católica con la Reforma Luterana. Espero que estén todos bien en sus casas. Chao, chao, saludos.